Empezamos nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver el enlace covalente. El enlace covalente es aquel que se origina, como veíamos, por la unión de dos átomos no metálicos. Dos átomos no metálicos. Átomos que tienen tendencia a compartir electrones. ¿Por qué tienen tendencia a compartir? Porque los dos quieren ganar. Recordemos que los no metales son aquellos que quieren ganar electrones. Pero claro, si los dos quieren ganar, la única solución es que los compartan. Cada par de electrones compartidos constituye un enlace covalente. Y según esto podrá haber enlaces covalentes simples cuando se comparta un par de electrones, doble cuando se compartan dos pares o triples cuando se compartan tres. Ejemplos de enlaces simples, dobles y triples. Pues aquí tenemos el primero, el cloro, cuyo número atómico es Z igual a 17, tiene la configuración siguiente. ¿Qué representamos aquí? ¿Por qué aparece el neón aquí? Bueno, pues porque la configuración electrónica muchas veces, para abreviarla, solo se representa la de la última capa y la del gas noble último por el que ha pasado. Si la configuración de electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, observamos que 1s2, 2s2, 2p6 es la configuración electrónica del neón, por eso se representa así. Configuración del neón más 3s2, 3p5. Bueno, pues esta es la configuración electrónica del cloro, que tiene 7 electrones. Y aquí tenemos lo que hablábamos en el vídeo anterior, los diagramas de Lewis. El diagrama de Lewis se representa con el símbolo del elemento y alrededor tantos puntos como electrones tiene. Como tiene 7 en su última capa, en la capa de valencia, pues electrones de valencia son 7 puntos. Este átomo de cloro necesita un electrón y este otro átomo de cloro que se quiere unir con él necesita un electrón. Ninguno de los dos va a ceder. ¿Cuál es la única solución? Que compartan uno y comparten esos dos y entonces ya tendríamos el enlace formado. Por eso ahora este átomo de cloro de aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más el que le comparten 8, ya cumple con la regla de octeto. Este átomo de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya cumple con la regla del octeto. De tal manera que cada rayita que representamos aquí simboliza un par de electrones y por tanto simboliza un enlace. En este caso, enlace simple, y esta es la molécula de cloro. Este es el enlace covalente sencillo. También tenemos enlaces covalentes dobles, como por ejemplo en el caso del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Necesita 2. Pues la única solución para unirse a otro átomo de oxígeno es que compartan dos pares, es decir, un par y otro par, que representamos con dos rayas. Cada raya son 2 electrones, 2 y 2. Por eso 1, 2, 3, 4 y 4 que hay aquí, 8. Esa es la molécula de oxígeno, ese es el enlace covalente doble. Y también se pueden formar enlaces covalentes triples. El nitrógeno con el nitrógeno, por ejemplo. Pues 1, 2, 3 pares representados con 3 líneas y así el nitrógeno tendría 3 por 2, 6, más 2, 8. Y esa es la clasificación en función del número de enlaces. Pero en función del tipo, bueno, pues en función del tipo, los enlaces covalentes pueden ser de 3 tipos, aunque este año solo vamos a ver 2. Los enlaces covalentes apolares o puros, que son aquellos, por lo general, en los que se unen átomos del mismo elemento. ¿Por qué decimos apolar? Porque no se generan polos. Los polos en una molécula covalente se generan cuando un elemento atrae más que el otro a los electrones, como por ejemplo ocurre en este ejemplo central. Aquí, en la compartición de electrones que se hiciese de hidrógeno con cloro, estos dos electrones compartidos están más cercanos al cloro, de tal manera que toda esta zona por aquí quedaría cargada ligeramente con carga negativa y este hidrógeno, al haberse pues desprendido prácticamente de su electrón, queda cargado de forma positiva y por eso forma un polo.
Pero cuando los elementos que se unen son átomos iguales, por ejemplo, un cloro con otro cloro, ¿quién tira con más fuerza de esos electrones? Pues los dos igual, y esos electrones pues quedan en el medio de ambos elementos. De tal manera que esa tendencia a la polaridad es la tendencia que nos marca la diferencia entre el covalente y el iónico. Cuando un enlace covalente es muy polar, pues decimos que ya tiene cierto carácter iónico, o cuando un enlace iónico no es tan claro, pues tiene cierto carácter covalente. Entonces la clasificación real entre covalente e iónico pues, es un poco difusa. Pero bueno, para este año lo vamos a entender bien. ¿Vale? Los enlaces iónicos entre un metal y un no metal, y los enlaces covalentes entre dos no metales. Cuando los no metales son distintos, enlace covalente polar. Y cuando los no metales son iguales, enlace covalente apolar. Y existe un tercer tipo que es el enlace covalente coordinado, que veremos el curso próximo. Y las sustancias que se forman tras el enlace covalente, ya lo habíamos dicho anteriormente en el vídeo de ayer, pues pueden ser sustancias covalentes moleculares o pueden ser sólidos covalentes. Sustancias covalentes moleculares, enlaces entre pocos átomos. Y ahí vemos tres ejemplos que ya también habíamos visto: el agua, la molécula de oxígeno, la molécula de amoníaco. O enlace entre muchos átomos como es el diamante, el grafito, los silicatos. Vemos algunos ejemplos de estos. Estos sólidos covalentes forman redes muy ordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos el diamante. El diamante es un cristal perfecto e incoloro y es el material más duro y es aislante eléctrico. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna carga libre. Son átomos de carbono unidos todos mediante una red formando tetraedros. Son tetraedros perfectos. Y aquí tenemos el grafito. El grafito también son átomos de carbono. ¿Y por qué el grafito es tan distinto que el carbono? Bueno, pues por su ordenación. El grafito, en vez de ordenarse formando tetraedro, si nos damos cuenta, forma hexágonos. Hexágonos unidos unos con otros, y cada capa de hexágonos está unida a la capa siguiente mediante unos enlaces más débiles. ¿Vale? Son enlaces más débiles entre capa y capa, esos enlaces de ahí. Cada una de estas capas constituyen el grafeno, que no sé si habréis oído hablar de él. Y esta es la estructura de la sílice, ¿vale? Del cuarzo y de la arena de playa, ¿vale? Que es también una estructura bastante ordenada. ¿Y cuál es el resultado de los compuestos covalentes? Bueno, pues que los compuestos covalentes los podemos, para analizar sus propiedades en función del tipo de compuestos covalentes, ¿son compuestos covalentes moleculares? Pues normalmente se van a presentar en estado gaseoso, pero algunas veces se presentan en estado líquido, como en el caso del bromo, o sólido, como en el caso del yodo, a temperatura ambiente. ¿De qué dependerá? Pues dependerá de su peso molecular y de su polaridad. Van a ser solubles estas moléculas covalentes en compuestos disolventes de polaridad similar. Así, los compuestos polares van a ser solubles en agua y los compuestos apolares pues van a ser solubles en disolventes orgánicos. Además, conducen la electricidad al disolverse en agua. Son los polares, que son los que tienen polos, y en estados sólidos son frágiles y blandos. ¿Y los compuestos sólidos covalentes? Pues se van a presentar, como su nombre indica, en estado sólido, con además altos puntos de fusión. Son sustancias insolubles y de baja conductividad, salvo por ejemplo el caso del grafito, pero porque es un caso diferente que ya veremos en cursos posteriores. Y son duros, pero son frágiles, no aguantan los golpes. Y lo mismo, terminamos esta parte pues haciendo un par de actividades que os propongo. Estudia la fórmula de los compuestos covalentes que resultan de la combinación siguiente. Bueno, pues exactamente igual. Voy a hacer un ejemplo distinto. Voy a hacer el ejemplo del agua para que entendamos cómo hacer el ejercicio 2.
Si yo analizo el hidrógeno sé que está en el grupo 1, por tanto, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 1. Y lo quiero unir con el oxígeno. ¿El oxígeno cuántos electrones tiene en su última capa? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque pertenece al grupo 16. ¿Qué solución tienen el hidrógeno y el oxígeno para unirse? Bueno, pues el hidrógeno necesita 1, el oxígeno necesita 2. Bueno, pues lo que hacen es comparten 1 y forman un enlace covalente sencillo. El hidrógeno ya sería estable, porque el hidrógeno, al estar en la primera capa, completa su capa con 2 y ya las tendría. Pero el oxígeno solo tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesita otro más. ¿De quién lo consigue? Pues de otro átomo de hidrógeno que situaríamos por aquí. Y por eso la fórmula esperable de este compuesto covalente sería que de hidrógeno tenemos 2 y de oxígeno solo 1. Lo mismo con el otro ejemplo que hemos visto muchas veces, el amoníaco. El nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Pues tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 y tiene 5. ¿Cuántos necesita? 3. ¿De quién los va a conseguir? De 3 hidrógenos. Un hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Este primer hidrógeno tiene 1 y completa su primera capa con otro y ya ha formado un enlace. Este hidrógeno tiene otro y ya forma otro enlace. Este hidrógeno tiene otro y ya forma otro enlace. Y así el nitrógeno ya tiene 1, 2, y 2, 4, y 2, 6, y 2, 8. ¿Cuál es la fórmula de este compuesto? Pues de nitrógeno hay 1 y de hidrógeno hay 3. Bueno, pues eso es lo mismo que tenéis que hacer con los que se proponen en este par de actividades. Y pasamos al enlace metálico, que es el último que vemos. El enlace metálico es aquel que tiene lugar cuando se unen metales, que son elementos que tienen pocos electrones en su última capa. Por lo general tienen 1, 2 o 3 y los pierden. Estos átomos pierden fácilmente esos electrones, que son los denominados electrones de valencia, y se convierten en iones positivos estables, en cationes, como por ejemplo el catión sodio, el cobre 2 positivo y el magnesio. Los iones positivos resultantes se van a ordenar en el espacio formando una red metálica, de modo que una estructura tridimensional de iones positivos ocupa los nudos de la red y los electrones de valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones que puede desplazarse a través de toda la red. De este modo, el conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube de electrones de carga negativa que los envuelve. Aquí vemos cómo, aunque está puesto en el plano, pero sería tridimensional, los iones positivos, que son pues esas esferas violetas, están ordenadas a una separación unas de otras, y entre medio están esas esferas azules que son los electrones moviéndose y eliminando las repulsiones que pueden aparecer entre iones positivos, de tal manera que esos electrones tienen movilidad por toda la red y le dan las características y las propiedades que tienen los metales y que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos metálicos? Bueno, porque estos electrones no están sujetos a ningún ion positivo concreto, sino que pueden deambular a través del cristal. Y esa estructura explica muchas de las propiedades características de los metales, que son sólidos a temperatura ambiente, eso está claro, salvo el mercurio. Tienen puntos de fusión más bajos que los cristales iónicos y covalentes, presentan brillo metálico, son buenos conductores del calor, puesto que estos cationes pueden vibrar, no están anclados como en los casos anteriores sólidos, y son buenos conductores de la electricidad, dado que esos electrones tienen movilidad. Conducirán la electricidad cuando consigamos que esa movilidad sea una movilidad ordenada, ¿vale? La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas. Además son insolubles en agua, puesto que no están formados por polos, e insolubles en disolventes orgánicos, aunque algunos de ellos pueden reaccionar con el agua, como es el caso de los metales alcalinos.
y además son dúctiles y maleables. Dúctiles, que se pueden formar hilos, y maleables, que se pueden formar láminas. Entonces, ¿cómo nos pueden preguntar ejercicios de este tema? Pues, por ejemplo, razona el tipo de enlace que se da en las siguientes sustancias. Nos dan 3 sustancias. Nos dicen la sustancia formada por magnesio y cloro, la sustancia formada únicamente por hierro o la sustancia formada por nitrógeno e hidrógeno. Bueno, pues yo tendría que analizar el magnesio. El magnesio pertenece al grupo 2. Por tanto, al pertenecer al grupo 2, tiene 2 electrones en la capa de valencia. Y lo representaría. Y aquí tenemos su diagrama de Lewis. El cloro es un no metal del grupo 17, por tanto tiene 7 electrones en su última capa. Y lo representaría. Y al ser la unión de un metal con un no metal, ¿qué consigo? Bueno, pues consigo un enlace, como ya sabemos y hemos estudiado, un enlace iónico, en el que el magnesio se ha desprendido de electrones y queda con carga positiva, y los cloros han ganado esos electrones y quedan con carga negativa. Y la proporción en la que se unen, recordemos que no forman moléculas, pues la proporción en la que se unen son es la de un átomo de magnesio por cada 2 átomos de cloro. Y esa sería pues, la primera. Por tanto, es un enlace iónico con esa estructura. El hierro, cuando nos dicen hierro, muchas veces preguntáis en los exámenes, ¿pero hierro con qué? Bueno, pues hierro con más hierro. Es decir, cuando tengo la unión de hierro con hierro, ¿qué enlace es el que se forma en la sustancia hierro? Bueno, pues el hierro es un elemento del grupo 8, es un elemento de los metales de transición que está llenando orbitales d, recordemos, ¿vale? Su configuración en su última capa es S2D6, por eso es el grupo 8, porque tiene 2 de S y 6 del D. ¿Qué enlace es el que se da? Bueno, pues al ser un metal de transición unido a otro metal de transición, pues el enlace que se da en la sustancia hierro es un enlace metálico. Es verdad que estos elementos no tenemos por qué saber su configuración electrónica este año, porque lo hemos dicho así, pero sí debemos de saber que son metales de transición. Entonces, cuando yo uno 2 metales de transición, son metales, y como son metales, pues el enlace es un enlace metálico. Y en último lugar, pues la sustancia amoníaco. En el amoníaco se está uniendo el nitrógeno, que es un elemento del grupo 15, que es un no metal con 5 electrones, con el hidrógeno, que tiene un electrón en su última capa y que necesita otro electrón, por tanto también es otro no metal. En la unión de 2 no metales, el enlace que se forma es un enlace covalente, y aquí viene representado su diagrama de Lewis. Pues bien, con todo lo que hemos explicado en estos 2 vídeos, ahora ya para terminar el tema, pues hacéis las actividades 4 y 5. En la 4, analizar el tipo de enlace que se da entre los átomos en las siguientes sustancias, igual que hemos hecho en el ejemplo resuelto. Y 5, indicar si las siguientes moléculas, por tanto si son moléculas, son enlaces covalentes, son polares o apolares. Y nada más.